Bueno, tenemos realmente un gusto, un placer. Es un honor, pero sobre todo y va a ser un enorme placer tener al profesor Javier Echeverría, vinculado a la Universidad del País Vasco, vinculado, si no mal recuerdo, a la Universidad Politécnica de Madrid, eh, integrante del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, miembro o vinculado a la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras del País Vasco. ¿Digo bien, Javier? O, Sí, o efectivamente, Jaquiunde se tú, llama la academia. tú corregime en cualquier error que cometa. Y mientras siguen ingresando compañeros, debo decirles que una de las cosas que siempre me llamó la atención de Javier Echeverría, filósofo, matemático, ensayista, agudo observador del impacto de las nuevas tecnologías sobre los individuos y las sociedades, una de las cosas que siempre me llamó la atención de él es la imaginación tituladora. Es decir, los libros de Javier Echeverría tienen un encanto que también tiene que ver con eso, ¿no? Yo qué sé, Telépolis, el primero que creo que fue el más famoso. Los Señores del Aire, Telépolis y el Tercer Entorno. Y uno que me encanta, Javier, pero me encanta a mí, no sé, a la gente le parece raro, sofisticado, creo que es, no sé si en el 2012 o 2013, Entre Cavernas, de Platón al cerebro pasando por internet. ¿Digo bien, Javier? Así era, sí, Entre efectivamente. Sí. cavernas. Y después Entre cavernas, sí. me di cuenta que el cráneo es una caverna también y contiene el cerebro. Esa es la idea, sí, sí. Bueno, bien. Después está el arte de innovar y el actual, el que acaban de publicar, que es Tecnopersonas, cómo las tecnologías nos transforman. Creo que te ha rendido mucho te ha rendido mucho el prefijo tecno, y no alude a la música solamente, y desde o tele y tecno, desde Telépolis a Tecnopersonas, hay un vasto recorrido con algunas constantes, como los tres entornos. Pero nada de esto quiero hablar yo me voy a dedicar a la burocracia de seguir aceptando compañeros y compañeras que están llegando a la charla de hoy. Y lo que te pido, Javier, es que recuerdes que cuando se hagan los 40 minutos, que tal vez falte menos de lo que pensamos, y se corte, no importa que te agarre en plena inspiración. Ingresamos a los 2 minutos en el mismo link y seguimos charlando como si tal cosa. Si te parece, Perfecto. comienza cuando Muy bien. quieras y que tenga alguna relación con Tecnopersonas, pero igual me encantaría cualquier tema que tú hables. Adelante, Javier. Bueno, pues encantado en primer lugar de tener esta conversación, este diálogo con vosotros y vosotras. Tecnopersonas es una propuesta referida a lo tecno en general y efectivamente le utilizamos tanto Lola Almendros como yo el término tecno aplicado a muchos sustantivos y también a adjetivos y a verbos, ¿no? Bueno, tecnopersonas en concreto, distinguimos tres tipos de tecnopersonas. En primer lugar, nosotros mismos, los seres humanos, en la medida en que somos usuarios de estas tecnologías como la que estamos usando ahora, nos convertimos, seguimos siendo personas, no dejamos de ser personas, pero al estar en red, al estar online, al salir en las pantallas, nos convertimos en tecnopersonas. El segundo tipo de tecnopersonas serían los robots, a los cuales aludiré luego brevemente. Y el tercero serían aquellos personajes literarios de videojuegos, cinematográficos, que suelen ser simulaciones de robots o de personajes artificiales, pero que han sido compuestos cinematográficamente o en particular en videojuegos. Pongamos Lara Croft como ejemplo, o pongamos también en Matrix el agente Smith, ¿no? que además es un robot, y por lo tanto los tres tipos de tecnopersonas están conectados entre sí, pero yendo al primero, que es el que nos concierne en este momento, puesto que yo ahora mismo, por el hecho de haberme conectado a Zoom, me he convertido ya en una tecnopersona. Ahora estoy hablando en directo, pero en el momento en que este vídeo, como está siendo grabado, se vea en otro momento, en otro lugar, entonces ya pues podrá ser rebobinado, podrá ser parado, podrá ser alterado o incluso podría ser editada a mi imagen o incluso mi voz, ¿no? Hoy en día hay tecnologías que permiten construir imágenes artificiales de personas que no existen y que parecen absolutamente que son existentes. Hay muchos ejemplos al respecto e incluso hay recientemente, a mí he tenido noticia de una aplicación que se llama Face App,
que permite pues, cambiar de sexo. O sea, es decir, que me permitiría a mí mismo, o a ti, Agustín, o a cualquier persona que usara esa aplicación, rejuvenecer, ver cómo podía haber sido hace 30 años, o también envejecer, pero también cómo sería su misma cara siendo mujer, ¿no? Entonces esas posibilidades que las tecnologías tienen de operar tanto con las imágenes como con la voz, generando personas ficticias, esta es la idea básica de las tecnopersonas. Bueno, eso es el comienzo de un libro extenso de más de 400 páginas, que quienes se propongan leer el libro, pero además leer todas las repercusiones que ha tenido con entrevistas, con reseñas. Por ejemplo, hace muy poquito leí en una de las entrevistas que le han hecho a Lola Almendros, que es coautora de Tecnopersonas junto a Javier. Yo no sé si era Lola o tú, que decían algo así como que bastó una cuarentena para terminar con la división de poderes. O sea, toda tu idea acerca de que este tercer entorno se aleja bastante de la idílica Internet de mis tiempos mozos, donde creíamos que el Internet es el socialismo en serio, porque está todos de todos y el bien común y demás, y bastó una cuarentena de la COVID-19 para terminar con la división de poderes. ¿Podés explicarle a los compañeros que están y a las compañeras que te están escuchando qué quisiste decir con eso? Sí, la idea es sencilla. Vamos, yo desde hace muchos años, ya desde el año 99 en Los Señores del Aire, precisamente, afirmo que compañías que ni siquiera existían en aquel momento, como Facebook o como Twitter, ¿no? Pero que hoy sí existen y que son muy poderosas. Existía Google, pero estaba empezando. Yo me refería en aquel momento a Apple, a Microsoft, a American Express, también Visa, en fin, a Ericsson, que ya no existe, o a Nokia, que tampoco existe, ¿no? Había surgido una nueva modalidad de poder, el tecnopoder, que no era un poder democrático, sino que era un poder absoluto, un poder en donde, los poderosos, que son los gestores de esas grandes empresas transnacionales, ellos ponen las normas, gobiernan y ponen la justicia también. O sea que entonces la separación de poder ejecutivo, parlamentario y judicial, así como hay países como por ejemplo la República de Uruguay, en donde existe esa separación, o en España, en donde, bueno, en España sería hasta cierto punto dudoso una cierta separación entre el poder judicial y determinadas facetas del poder ejecutivo, pero bueno, dejando esta cuestión para otro momento, en las redes sociales en concreto no existe esa separación. No existe esa separación. Pongo como ejemplo a Zuckerberg. Zuckerberg es un monarca absoluto. Zuckerberg es un monarca absoluto, no tiene parlamento, él dicta las leyes, él dicta las normas, y si alguien no quiere atenerse a las normas que él pone, pues simplemente lo echa de Facebook, o lo minimiza, o lo oculta, ¿no? Entonces esto es lo típico de un señor feudal en el medievo europeo, ¿no? Entonces yo por eso defiendo la hipótesis de que estamos en las redes sociales, en el mundo online, en una estructura neofeudal de poder, en donde no hay separación de poderes y en donde, sin embargo, los usuarios tenemos un poder importante. O sea, digamos, la gente, los usuarios, somos ciudadanos y debemos de pensarnos como ciudadanos, reivindicar nuestros derechos y en concreto reivindicar, pues no sé, si en un momento dado vuelvo a Facebook o a la empresa Facebook, nos impiden publicar una determinada foto, un determinado comentario, que tengamos derecho a un abogado defensor, que tengamos derecho a un juicio justo, que haya unas leyes, que haya unos derechos de los usuarios, etcétera, etcétera, y no por el contrario que estemos ante un poder absoluto en donde quien gobierna es quien dicta las normas y quien ejecuta las sentencias, y sin ninguna posibilidad, además, de recurso al respecto. Javier, quiero recordar una cosa. Por allí en España son más o menos la 1 de la madrugada o algo parecido. Sí, en este momento la 1:15, exactamente. O sea, ¿has tomado bastante café? Pues sí he tomado café, o sea, yo creo que estaré dispuesto para este primer bloque y también para el segundo, sin problema, Bueno, Agustín. fantástico. Después pasame la marca del café porque quiero tener esa resistencia. En el libro, creo que es el capítulo 5,
hablás en Tecnopersonas, estoy hablando, ¿no? De extender la Declaración de Derechos Humanos al tercer entorno. O sea, yo sé que a Sí. esta hora de la madrugada para ti es una pregunta un poco pesada, pero por lo menos brevemente alguna referencia a esto. Pues sí, bueno, entonces lo que se hace en ese capítulo no se miran todos los derechos humanos, pero sí los 7, 8, 10, 12 primeros, y se ve que releyendo el texto de la Declaración de la ONU en 1948, desde la hipótesis del tercer entorno, es decir, diciendo que estamos ante un nuevo espacio social y en donde los ciudadanos, los usuarios, deberíamos de tener derechos reconocidos, entonces, pues el derecho, por ejemplo, a la vivienda, el derecho a tener una casa, por así decirlo, pues sería derecho a tener una wifi, estar conectado, o sea, a estar conectado y además, digamos, con unas ciertas prestaciones mínimas. Derecho a la educación significa tener derecho a la educación online, y entonces significaría que un gobierno que de verdad reconociera los derechos humanos en el tercer entorno, en el mundo digital, pues tendría que proveer los medios, así como construye las escuelas en las ciudades, pues tendría que construir tecnoescuelas o teleescuelas en las redes, cosa que no hay, que no existe, ¿no? Exactamente igual, diría, de otra serie de derechos, y por mencionar uno concreto, y ya entrando en la cuestión, el derecho al cuerpo propio, que es un derecho importante, a la dignidad de la imagen, a la dignidad del cuerpo propio, a la dignidad propia. En el caso de las redes, sería que a uno, sin su autorización, no le puedan retocar la imagen, es decir, que yo tengo derecho a mi imagen, a mi voz, en particular a mi voz, y subrayo esto, mi voz no me la pueden quitar, mi voz es propia, estrictamente propia e individual, hasta hoy en día. Hoy en día un editor de voz me cambia la voz y me puede hacer, sin gran dificultad además, que hacerme decir lo contrario de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, el derecho a que mi voz sea propia es uno de los derechos humanos que yo reivindicaría dentro del derecho a la propia personalidad, a tener derecho a una personalidad propia, y no es así. Cualquier señor del aire, cualquier programador mínimamente sofisticado, en el momento en que una tecnopersona somos datos, o sea, todo esto que yo estoy diciendo y toda mi imagen, como la tuya, está quedando grabada en una nube, entonces en el momento en que esos datos son operados, son modificados, son transformados por los gestores de la nube, entonces esa persona es transformada, pasa a ser propiedad de la empresa. Y ese es lo grave, o sea que nuestra imagen y nuestra voz pasa a ser propiedad de la empresa transnacional que nos comunica, nos intercomunica en este momento. Entonces ahí tendría que haber una legislación, tendría que haber unos derechos, es decir, un contrato. No digo que no suceda, no digo que no suceda. Digo que tendríamos que llegar a un acuerdo de esa propiedad de mi imagen y de mi voz, en qué términos la puede usar la empresa transnacional correspondiente, con qué derechos para mí, en su caso incluso cobrando yo por eso. O sea, uno así, si cobra efectivamente y si genera beneficios a través de sus datos, por lo menos participar en los beneficios que esas grandes empresas transnacionales obtienen al vender y al gestionar los datos. Yo te escuché decir alguna vez que cuando las cosas son gratis, en realidad el negocio es uno mismo, ¿no? Se están usando nuestros Claro. datos, nuestras preferencias y demás. Eh, Hay algo en todo esto que estamos conversando que me preocupa porque están ingresando nuevos compañeros y compañeras. Para los que están recién llegando, les aclaro que cuando el filósofo Javier Echeverría habla de los señores del aire, no está hablando precisamente de propietarios o accionistas de compañías aéreas, ¿no? Es decir, estamos hablando de un poder real que sin embargo no vemos como tal y que soñamos idílicamente que está algo así como en la nube. Pero todas estas metáforas de la nube, los señores del aire, tienen que ver con este tercer entorno, y recuerdo los dos anteriores. Hay un entorno físico, que parte de la historia de la humanidad se desarrolló prácticamente en él, hay un entorno político-jurídico que tiene que ver con nuestra condición de ciudadanos, nuestros derechos, nuestros presuntos derechos, y después el tercer entorno que ha modificado todo. Eso lo aclaro para quienes recién ingresan, y además te recuerdo, Javier, acaba de enviar un mensaje Pablo Meloño agradeciendo tu presencia y agradeciendo además la claridad con que siempre te
te sabes comunicar en estos temas tan difíciles a veces. Retomando la temática de las preguntas, y disculpame, me quiero poner un momentito en abogado del diablo. Para personas con las cuales conversamos acerca de las tesis de Javier Echeverría y Lola Almendros, la coautora de este último libro, Tecnopersonas, lo primero que me preguntan es si esto no es una nueva variante de la tecnofobia, o sea, una desconfianza de las nuevas tecnologías, es el viejo lamento de que el ferrocarril va muy rápido y nos vamos a morir de un infarto al ir tan rápido con él. Yo trato de explicarles que no, pero te confieso que a veces me cuesta, porque toda esta crítica de la estructura, la fisiología y la anatomía del mundo actual, del tecnomundo actual, a veces se lee o se interpreta como una tecnofobia. ¿Qué responderíamos a eso, Javier? Sí, no, yo soy claramente tecnófilo, estoy a favor de las tecnologías y lo que reivindico y animo a todas las personas es a empoderarse, pero a empoderarse libremente, no a ser esclavizados a través de las tecnologías, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver, y recuerdo lo que era Internet a finales de los años 90 del siglo pasado. Era una utopía, era un mito, era una liberación, claramente, de las formas de poder del Estado, etcétera, etcétera. Pero eso cambió radicalmente y hay un momento fundamental, a mi modo de ver, que es la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, en donde la ONU dimitió de sus responsabilidades y dejó Internet y en general el mundo digital en manos de las grandes empresas transnacionales. A partir de ese momento es cuando surgen las redes sociales y se produce lo que yo llamo la conquista de Internet. Es decir, que Internet, que era un espacio, era el ciberespacio libre y por lo tanto en donde las tecnologías estábamos claramente a favor, muchísimas personas a favor de esas tecnologías, de la información y de la comunicación, como se llamaba entonces. Hoy en día esas tecnologías no son de información y de comunicación, sino son de control, de vigilancia y de dominación. O sea, entonces yo estoy contra ese tipo de tecnologías. Estoy en concreto, me considero dominófobo, lo digo muchas veces. Estoy en contra de la dominación de unos seres humanos por otros. Hay tecnologías hoy en día que permiten dominar a distancia, controlar, no solo controlar, insisto, sino incluso dominar a distancia e imponer comportamientos y órdenes a otros seres humanos. Entonces, estoy a favor de la emancipación, de las tecnologías de la emancipación digital, porque las hay, o sea, las hay, por ejemplo, pues el software libre, el acceso abierto, etcétera, etcétera. Pero el software propietario, no a finales del siglo pasado, pero sí hoy en día, es claramente, como mínimo, una tecnología de vigilancia y en realidad ya como una tecnología de dominación en donde al final te hacen pensar, votar lo que hay que votar, lo que te indican, te dan la información de previo diseño, te halagan las emociones, te halagan la imagen, ¿no? Realmente es gente muy hábil, que lo hace muy, muy bien y logran efectivamente al final tener dominadas a millones de personas sin que estos se den cuenta y estos disfrutando y encima sintiéndose libres, o sea, sin darse cuenta de que están siendo dominados por estas grandes redes sociales. Hay algo que a mí siempre me llamó la atención, una sigla que tú manejabas hasta hace poco, la sigla GAFA, que no refería precisamente a los lentes. Estabas haciendo alusión a 4 de las grandes empresas que tienen que ver con los señores del aire, pero posiblemente haya otras. Tú te referías entonces a Google, a Apple, a Facebook, a Amazon, pero tal vez el escenario de alianzas y de señores feudales del aire ha cambiado. En este momento, ¿cómo ves el tema empresarial desde este punto de vista? Bueno, estas cuatro empresas siguen siendo las 4 primeras del mundo en capitalización en bolsa. Es decir, y hace 20 años eran las petrolíferas las más poderosas, hace 40 años eran las empresas automovilísticas, ¿no? Entonces, el que solo 15, 20 años estas grandes empresas, que son empresas de datos ya hoy en día, hayan llegado a ser las primeras del mundo,
y ofreciendo productos gratis, que eso a mí me resulta lo extraordinario, cómo se han podido enriquecer ofreciendo productos muy costosos, costosísimos, de creación, de mantenimiento y sin embargo gratis, pues como antes sugerías, efectivamente es porque nuestros datos son la base del beneficio que estas empresas obtienen. Pero efectivamente el panorama ha cambiado y en concreto, solo voy a aludir a uno de los cambios, es que han surgido 3 grandes empresas chinas, o sea, pongamos Alibaba, por poner una de ellas, ¿no? Que es la comparable a Amazon, pero efectivamente en China, en donde no han entrado estas grandes empresas, las FACA, Facebook, Apple, Amazon y Twitter, sino, perdón, Twitter, Apple, Facebook, Google y Amazon, efectivamente. Sino que en China han surgido empresas comparables, incluso con más usuarios, por la enorme población que tiene China, que las que pueden tener algunas de estas grandes empresas. Entonces, en este momento, lo que yo llamo el tercer entorno está dividido en 2 grandes zonas, una dominada por las grandes empresas transnacionales norteamericanas y otra dominada por las grandes empresas, que no son empresas, sino son empresas estatales, o sea, son creaciones de un Estado, digamos, claramente centralizado y altamente dictatorial, como se está mostrando ahora en Hong Kong, por ejemplo, que es China, ¿no? Entonces, lo que vaya a suceder en los próximos años en el combate feroz entre las 4 grandes empresas norteamericanas y las 3 grandes empresas chinas, sin duda, eso ha cambiado por completo el panorama que yo comentaba en el año 99 y por lo tanto se requeriría un estudio específico sobre los señores chinos del aire, los señores chinos de las redes, cómo funcionan las nubes en China, y yo eso pues no soy competente para hacerlo, pero quien lo haga, habría otros países. Rusia, por ejemplo, no es nada desdeñable, su poder tecnológico es muy considerable, ¿no? Y incluso Europa, incluso la Unión Europea, pues ahora está intentando crear su Cloud Europe, su nube europea, pero vamos, en este momento sus objetivos son todavía muy, muy modestos y no se le ve que de verdad pueda llegar en la Unión Europea a tener en el tercer entorno, insisto, tanto poderío como tienen estas empresas a las que acabo de oír, las chinas y las norteamericanas. O sea, se complica y se profundiza el panorama. Javier, como nos estamos acercando a los minutos que nos regala Zoom, o creemos que nos regala, porque supongo que estamos generando productos, estamos siendo observados en más de un sentido, lo que quiero recordarle a todos los compañeros y colegas que están por aquí, que en el segundo bloque pueden plantearle preguntas a Javier, pueden hacer afirmaciones o observaciones sobre todos estos conceptos. Y les recuerdo también que cuando seguramente en medio de una pregunta don Javier Echeverría está respondiendo, si se corta Zoom, entramos a los 3 minutos, 2-3 minutos, al mismo link, y de pronto a ti, Javier, te doy algún minuto más, porque esos minutos van a ser del ingreso, de estos minutos de ingreso de todos los estudiantes, y eso lleva tiempo de por sí. Aquí alguien me dice, y las que producen servicios pagos, pero aún así tienen, se me fue el chat para abajo, me dice San, que supongo que es Santiago, y las empresas que producen servicios pagos, pero aún así tienen poder y acceso a nuestra información, ¿en qué se diferencian con las gratuitas? Por ejemplo, como el caso de Netflix, me preguntan por aquí. No, son nuevos señores del aire. Netflix es un ejemplo excelente de señor del aire, en donde por lo menos efectivamente son preferibles, a mi modo de ver, porque no engañan, o sea, digamos, no usan publicidad o no necesariamente, te respetan los datos, te respetan la privacidad. Muy probablemente esas empresas de pago admitirán mejor estos derechos humanos que yo reivindico para los usuarios de las redes, que las empresas gratis, cuyo modelo de negocio está basado en la publicidad y en la gestión de los datos, ¿no? Ahora, dicho esto, también es cierto que precisamente por ser empresas de pago solo son accesibles a una minoría de los ciudadanos y de los usuarios, ¿no? Y por supuesto, imaginemos en África, pues no sé cuántos usuarios habrá de Netflix, pero serán exclusivamente las grandes fortunas que pudiera haber en África, ¿no? Entonces yo estoy a favor de la democratización de los usuarios y por lo tanto reivindico que haya nubes públicas, es decir, nubes gestionadas públicamente,
incluso con un modelo mixto, o sea, es decir, con una infraestructura y una tecnología privada, pero con una gestión pública de tal manera que se acepten, sea en redes de pago o sea en redes gratuitas, que los usuarios siempre tengan unos derechos reconocidos como usuarios. Perfecto. Voy a dar lectura a la pregunta que me hace Leandro Giri, ingeniero y filósofo vinculado a nuestro grupo de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, junto con Pablo Meloño, Jorge Rasnar, Alejandro Paiva, Horacio Bernardo, Ignacio Saraiva, Ignacio Servieri. El amigo Leandro Giri nos dice desde la Argentina, por favor, Agustín, preguntale por el caso de los entrecruces de entornos. ¿Cómo, con análisis de nuestras tecnopersonas, pueden entender a nuestras personas? Es decir, análisis de sentimientos. Y cómo, manipulando las tecnopersonas, se manipulan a las personas. Por ejemplo, como Cambridge Analytica. Si necesitas que la reitero sin problema ninguno. Pero esta es la pregunta de Leandro Giri, que está inquiriendo sobre el entrecruce de entornos y esta dialéctica de la persona y las tecnopersonas, desde el análisis de sentimientos a la manipulación de la que ha sido capaz Cambridge Analytica, ¿no? ¿Se entiende, Javier? Se entiende bien, sí, muy bien, y es un tema muy importante, efectivamente. Bueno, pues un placer, Leandro, de dialogar contigo, aunque no estés presente en imagen. Vamos a ver, yo cuando distingo tres entornos, es una distinción analítica, y los tres entornos están estrechísimamente relacionados entre ellos. El primer entorno es la biosfera, el cuerpo de carne y hueso. Vean ustedes, yo soy de carne y hueso, mi mano, para mostrarlo, pero también soy persona, es decir, que tengo nombre propio, tengo una nacionalidad, vivo en una determinada ciudad, una ciudadanía, en concreto, en este caso, en España, ¿no? Y en la medida en que uso tecnologías, tengo un código de acceso, un password, etcétera, pues ahora estoy en Zoom interactuando. Soy una tecnopersona en este momento en Zoom, que por cierto Zoom ha subido en bolsa enormemente en los últimos meses desde que hubo la pandemia, porque en todo el mundo, como casi todas las universidades han empezado a hacer la docencia a través de Zoom, Zoom se ha hecho millonaria, literalmente. Bueno, esto lo digo de pasada para que se vea que surgen nuevos señores de las nubes, y Zoom es uno de ellos, ¿no? En cualquier caso, es un señor bastante liberal, porque no se queda con nuestros datos. Aunque ha tenido alguna acusación de que luego negociaba, como con Cambridge Analytica, Facebook vendía nuestros datos, vamos, los datos de los usuarios de Facebook. El caso de Zoom parece que no es así, y hay que distinguir. O sea, es decir, tal y como va la cuestión, vamos a tener que tener claro a ver quién se aprovecha de nuestros datos para hacer negocio, trampea con nuestros datos, quién los falsea y quién utiliza nuestros datos para darnos órdenes subrepticias de cómo actuar y cómo optar en determinados momentos, por ejemplo, a la hora de votar o a la hora de comprar algo, ¿no? Pero yendo a los sentimientos que me decía Leandro Giri, ¿no? Vamos a ver, la clave es que nosotros nos vemos en un espejo y pensamos que las pantallas son como un espejo. Y entonces, efectivamente, si yo me veo en un espejo en mi casa, entonces, efectivamente, soy yo y me identifico con esa imagen mía en el espejo. Y esto forma parte, voy a mencionar a Lacan y la fase del espejo, ¿no? De la constitución del yo. Entonces, el espejo es un momento clave en la constitución del yo. Ahora, cuando estamos ante el tecnoespejo, yo ahora mismo estoy ante mi propia imagen y ante la tuya, Agustín, en el tecnoespejo, que es la pantalla. No, el tecnoespejo de espejo no tiene nada. O sea, el tecnoespejo es puro software, es puro sistemas de datos que ha analizado mi imagen, ha analizado mi voz, la ha enviado por internet, la reproduce, la reconstruye. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo, como me veo, si te veo sonreír a ti, por ejemplo, Agustín, entonces, claro, yo empatizo con tu sonrisa, pero en realidad
entre las tecnopersonas no hay empatía ninguna, la empatía está entre las personas. Las personas son puros sistemas de datos, pero como nosotros, las personas, nos identificamos con nuestras tecnopersonas, nos identificamos con nuestras imágenes en las pantallas y parece, y también con las de los demás, de las personas que apreciamos o que admiramos, o de las personas que odiamos también, esa es la clave de la relación sentimental entre persona y tecnopersona. El hecho de que pensamos que las pantallas son un espejo y en realidad es una caverna, como yo diría en mi libro Entre Cavernas. Es una caverna digital convenientemente construida precisamente para extraer nuestros datos y hacer negocio en base a ellos. Y bueno, ya cuando termino ya, cuando nuestros sentimientos se han convertido en tecnosentimientos, es decir, sentimientos datificados, porque saben cómo reacciono ante una imagen, cómo reacciono ante un estímulo, porque lo han probado 100 veces en mis comportamientos como usuario de Internet o de una red social, entonces ya tienen mi perfil sentimental, mi perfil emocional, y entonces pueden reconstruirme a mí emocionalmente y precisamente ponerme cebos, anzuelos. Amazon lo hace sistemáticamente. Personas que han mirado los libros que usted está buscando, los artículos que han mirado también estos otros, y entonces efectivamente te ponen un anzuelo porque ya conocen tu proclividad hacia determinados temas, hacia determinadas emociones, y esto sucede en YouTube exactamente igual y sucede por doquier en el mundo digital en el que estamos hablando. Es decir, termino, tecnopersonas y personas son diferentes, pero emocionalmente, como nos identificamos nosotros con nuestras tecnopersonas, entonces ahí estamos cazados sentimentalmente por los gestores de estas imágenes y de estos sentimientos que son los señores de las redes, de las nubes. Estupendo, Javier. Sabés que en estos momentos justo entró Leandro Giri, a quien le avisamos que tú acabas de responder la pregunta que él me mandó por WhatsApp y que espere a que yo suba la grabación, el video de este bloque, para ver la respuesta que Javier Echeverría le ha dado a Leandro Giri. Al mismo tiempo quisiera habilitar Javier Echeverría no, será Tecno Javier Echeverría. En este momento Tecno habla Javier Echeverría. Cuando ya me vea grabado, entonces ya seré una tecnopersona. Pero sigue, Agustín. Sí, y es una respuesta al tecno Leandro Giri, que no es el Eso, Leandro Giri efectivamente. persona. Ya está, muchas gracias por la respuesta, Tecno Javier, muy agradecido. ¿Qué tal, Leandro? Encantado. Ya te veo al natural y como si fueras de verdad, aunque sí que eres perfectamente artificial, tal y como yo te veo. Soy un repunte de pixel, no hay más que eso. Así que también me gustaría darle la oportunidad al colega y amigo Jorge Rasner, que hace unos minutos me viene pidiendo para poder intervenir. Así que propongo que Jorge, si estás por ahí, intervengas y le hagas la pregunta a don Javier Echeverría que te estabas planteando. No, a don Javier no, a Tecno Javier. Él mismo se autodefinió de esa manera, así que yo me voy a referir. No, era un comentario complementario, ¿no? Hasta hace poco estábamos trabajando en un grupo que tengo de estudio, estábamos trabajando con las inequidades que ha profundizado, radicalizado esta famosa pandemia del COVID-19, y entre ellas está obviamente cómo ha crecido el comercio electrónico, el famoso e-commerce, del cual, por ejemplo, Amazon, tú lo estabas nombrando recién, Javier, y todo eso, pero ese crecimiento del comercio electrónico, que además probablemente sea irreversible, más allá de que la gente vuelva a los comercios, es como todo, cuando uno se acostumbra a ciertas comodidades, es difícil retroceder. O sea, es probable que se mantenga en determinado nivel, pero el comentario que quería hacer, simplemente complementando lo de Javier, que no tengo nada obviamente que decirle, más que este complemento, es que eso incluso ha generado inequidades muy grandes a nivel de centro-periferia, ¿no? Si el centro son los países centrales, los famosos países centrales, no sé si España a esta altura del partido puede ser considerado país central o no, pero si no lo es casi central. Nosotros sin duda seguimos siendo periferia y seguimos siendo proveedores de materias primas. Ahora, con este crecimiento del e-commerce o el comercio electrónico, Amazon, eBay, en fin, todo esto que ustedes conocen,
las grandes compañías, un porcentaje de las ventas del e-commerce que se han incrementado con la pandemia, está en un 60%, por lo menos en el mundo occidental. China, como bien tú decís, tiene sus propias agencias, ¿verdad? Pero en el mundo occidental, en Estados Unidos está radicado el 60-70% de digamos, las intermediaciones de compra por comercio electrónico. En Europa creo que algo así como un 18 o un 20%, y el resto se desparrama por el resto del mundo. No contamos a China, estamos dejando afuera a China, que es un mundo en sí mismo, ¿no? Es decir, en tecnopersonas, y nos usurpan identidad, y digamos, de alguna manera nos convierten en sujetos, en consumidores netos, sino que además se genera un crecimiento. Se cortó tu voz, Jorge. Esto, digamos, cerrar por completo. Era ese comentario solo. Le voy a avisar a Jorge que no se escucha. Contesto ya, Agustín, ¿te parece? Sí, yo diría, es una magnífica oportunidad para callarlo. A ver si podés contestar a partir de estos elementos. Adelante, sí, Javier. Sin duda, no. Vamos a ver, se muestra claramente que estoy hablando con Tecnojorge, porque de repente se ha cortado la voz, ¿no? Y se muestra claramente la distinción entre Jorge Rasner, a quien estimo y aprecio muchísimo, y Tecnojorge, a quien, en fin, al principio muy bien, pero luego ha tenido interferencias porque es que las redes se influyen, o sea, es decir, que todo esto es artificial. Bien. Yendo a la cuestión, vamos a ver, centrado en España. En España el uso de Internet creció un 60% durante el confinamiento, ¿no? Y también el comercio electrónico, no sé si tanto como un 60%, pero desde luego superó al 18% y creo que llegó al 25%, o sea que ha aumentado claramente el comercio electrónico durante el confinamiento. Bien, y esto en general, falta ver los datos definitivos, pero esto, una vez que efectivamente se da el paso al tercer entorno, normalmente uno emigra ya mentalmente al tercer entorno y retorna sin duda a su ciudad y a su modo de vivir habitual, pero ya, como ya ha estado comprando en Internet, pues pasa a comprar cada vez más cosas, ¿no? Y efectivamente le ofertan, conforme más compras en Internet, más te ofertan ellos. Y como te conocen, porque conocen muy bien tus datos y tus aficiones, normalmente te ofrecen siempre aquello que más te puede tentar, O sea, y por lo tanto, la pandemia ha sido, por lo tanto, y el confinamiento, una oportunidad excelente para lo que yo llamo los señores del aire, señores de las nubes, son los grandes beneficiados. Se han forrado de dólares, han ganado muchísimos millones de dólares, así como otras muchas empresas, en particular las industriales, se están arruinando y las pequeñas y medianas empresas están teniendo una crisis monumental. En cambio, lo que yo llamo los señores de las nubes o señores de las redes, sin embargo, han sido los grandes beneficiados de la pandemia, y esto es algo que habrá que estudiarlo en China, efectivamente, estudiarlo en Europa, estudiarlo en América Latina y en el conjunto del mundo, porque claro, en estas tecnologías, como son mayormente de origen estadounidense, norteamericano, entonces la dependencia es mayor, aumenta la dependencia tecnológica y la dependencia mental, que es a mí lo que más me preocupa. Es decir, que quien compra a través del comercio electrónico, Jorge, compra aquello que desea comprar, y normalmente tiene una relación, volviendo a la pregunta de Leandro, una relación emocional con aquello que compra, o con la película que se baja, en el caso de Netflix, ¿no? Entonces, claro, este medio, este tercer entorno, es enormemente emocional e interactivo. Entonces, una vez que uno ya ha vivido emociones en él y ha visto que encima eso le llega luego el producto al natural y como si fuera de verdad, ¿no? A su casa, entonces dice, bueno, esto es maravilloso, esto es jauja, ¿no? Y entonces ya se convierte en un adicto y entonces cada vez comprará más. Y efectivamente, claramente como resultado de la pandemia y de los confinamientos, el crecimiento del tercer entorno
Pongo el ejemplo de las compras, pero exactamente igual con el teletrabajo. El teletrabajo en España, por lo menos, ya se acaba de aprobar el gobierno una ley de teletrabajo. Es decir, que lo que se había hecho por necesidad y porque no había más remedio, porque todo el mundo estaba en su casa, de repente las universidades, los colegios, las escuelas han tenido que hacer teleeducación sin saber cómo se hacía, pero ahora, en cambio, la teleeducación ha venido ya para quedarse. Entonces, esto, tanto en el caso del comercio electrónico como de la educación electrónica, como en general del entretenimiento electrónico, o el deporte electrónico. Nosotros en España se ha reanudado la Liga de Fútbol, pero todos los partidos son sin público. O sea, exclusivamente electrónicos, digitales en televisión, ¿no? Y creo que esta transición de que cada vez más cosas se van a hacer allí en donde está el tecnopoder, y por lo tanto vamos a depender cada vez más del tecnopoder, es un efecto derivado de la pandemia. No digo que sea intencional, no estoy diciendo que sea intencional, no soy nada conspiranoico yo, pero que efectivamente los señores de las nubes han aprovechado la ocasión para, aumentar su número de usuarios y, que se dice, personalizar, clientelizar a muchos millones de personas que hasta entonces raramente compraban en Internet, y ahora sí, creo que es un efecto claro. Javier, ¿sabés que te quisiera trasladar 3 preguntas, por lo menos de estudiantes? 3 preguntas muy diferentes. Jazmín Gallardo me dice que no había escuchado antes el planteo del acceso a Internet como derecho humano. Y ella se interroga si es realmente posible que eso se logre. Te formulo las 3 juntas y vos contestás las que puedas. O sea, Jazmín pregunta acerca del planteo del acceso a Internet como derecho humano y pregunta acerca de las posibilidades de que se logre. Por otro lado, Josefina Lorenzo expresa una preocupación que también es mía y de muchos de nosotros. O sea, cómo prescindir en parte al menos, o de toda la tecnología, y no morir en el intento, porque aunque tiene un lado útil, por otro lado nuestra vida se está transformando en algo totalmente público, y la privacidad no existe o está amenazada. Y la primera respecto al derecho humano de Internet, esta otra sobre privacidad, y hay una muy sugerente de alguien que yo pensé que era Cecilia Baroni, y sin embargo, Sebastián me aclara que está usando la computadora de la hermana. O sea, la primera tecnopersona que yo vi era Ceci Baroni, pero resulta que después apareció Seba, que era la persona real detrás de otra tecnopersona. Y hace una pregunta muy interesante, Seba, diciendo que este tema de las imágenes en pantallas le recuerda a los primeros estudios de imágenes, lo que generaban las personas, por ejemplo, los crucifijos, que siempre fueron relacionados con Jesús o la divinidad, solo que en este caso, estas emociones que generan son robadas en forma de datos para poder manipular a quienes creen o no en ciertas cosas. Reitero entonces, una preocupación por la privacidad, una preocupación por los derechos humanos, Internet como incorporado a los derechos humanos, y esta otra preocupación de la manipulación de las imágenes que se presentan como una suerte de test proyectivos donde conocemos el núcleo íntimo de las personas. Responde lo que puedas o lo que quieras, Javier. Sí, a lo primero, el derecho a Internet hay que reivindicarlo, ya lo hacen, muchas personas, y desde hace 20, 25 años se reivindica el derecho a que todo ser humano tenga acceso a Internet. Yo añadiría eso, estoy a favor, por supuesto, añadiría eso que sea un acceso igualitario, o sea, es decir, que sea un derecho universal, y eso implica, por lo tanto, una cierta equiparación, que eso sí es bastante utópico, entre los diferentes países del mundo, sus infraestructuras, los medios tecnológicos de acceso a Internet y también la capacitación de las personas para moverse por Internet, ¿no? Pero aunque sea un tanto largo y utópico lo que estoy diciendo, hay que empezar reivindicando esos derechos. Segundo, respecto a la privacidad. La privacidad, está muy bien defender la privacidad, pero yo más bien defiendo la intimidad, que es mucho más que la privacidad. La intimidad, ¿qué es la intimidad? Pues es, por ejemplo, lo que yo estoy pensando ahora conforme hablo. O sea, así como estoy diciendo unas cosas, inmediatamente estoy pensando otras que son las que voy a decir a continuación, o las que me callo, ¿no? Eso es intimidad. Entonces, en el momento en que en un futuro nos pongan ya cascos, pero con sensores conectados a las redes neuronales, y ahí va el proyecto Brain,
eso y digamos, la robotización y todos los estudios de mente-cerebro, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la nueva tecnociencia a la que hay que prestar gran atención. No, es distópico e inviable hoy por hoy, pero la investigación está avanzando muchísimo en el sentido de controlar a las redes neuronales y controlar lo que pensamos. O sea, no solo ya estimular mediante imágenes o mediante sonidos que pensemos tal y cual otra cosa, sino directamente insertarnos contenidos mentales. Entonces, en el momento en que invadan la intimidad, estaríamos hablando de cosas mucho más importantes que simplemente de la privacidad. Y con respecto a Seba, bueno, vamos a ver, muy bonita la imagen, efectivamente, de los crucifijos. Una idea también, no sabría responder en serio a esta pregunta, pero sí voy a añadir una idea. La noción de persona es anterior a la de los seres humanos. O sea, pensamos que los seres humanos somos personas, no es cierto. Históricamente, es decir, en Grecia, el término persona, que es prosopón, era máscara en el teatro. Y se ponían los actores máscara en el teatro precisamente para ser divinidades. O sea, es decir, que son los dioses y los demonios las primeras personas que hay históricamente para los seres humanos. No solo en Grecia, sino en cualquier cultura. En cualquier cultura, no sé, me sale México, pero digamos, en cualquier cultura las divinidades son personas, reconocidas como personas. Algunas son malvadas, otras son perversas, otras. Entonces, el mundo de los dioses, has puesto el ejemplo de Cristo, del crucifijo, y en mi libro, en el capítulo 1, hay unas 4, 5 o 6 páginas. La noción de persona, eso de tres personas en una, que es el misterio de la Trinidad, esto todos los teólogos en el siglo IV se dedicaron a trabajar enormemente la noción de persona referida precisamente a Jesucristo. O sea, todavía los seres humanos no eran personas en aquel momento, solo eran las personas los patricios, los que tenían propiedades. Hasta la Revolución Francesa y hasta la Ilustración no llegan a ser personas todos los seres humanos. Pero en cambio, Cristo, el Espíritu Santo y Dios Padre sí que eran personas ya en teología, ¿no? Entonces, es muy bonito tema esta sugerencia de que efectivamente, y bueno, y por supuesto, las emociones que puede suscitar la imagen de Cristo crucificado o la imagen también del diablo, del demonio. Y perdona, Agustín, y precisamente por eso se ha demonizado a COVID-19. COVID-19 es una persona demoníaca hoy en día, claramente, a escala global. Y eso es una faceta que yo ya lo he comentado brevemente, pero creo que habrá que estudiar muy, muy en serio. Tendrán que ser antropólogos y expertos en historia de las religiones quienes se ocupen de lo que son las personas demoníacas y las personas divinizadas, ¿no? Es un gran tema que, bueno, he dicho lo que se me ha ocurrido en este momento, pero que habría que profundizar en él. Javier, antes de darle la palabra a un estudiante que le estoy pidiendo, quiero leerte algo que quería agregar. La persona Jorge Rasner, pese a su tecnopersona entrecortada. Nos dice Jorge que la Mesa Sindical de Entes del Uruguay propuso un paquete de gigas para todos los hogares como derecho tan básico como el agua y la electricidad. O sea, Uruguay siempre en la vanguardia, o a veces en la vanguardia de muchas cosas que se abren en el mundo. Camila Navarro, si estás por allí, habilita tu micrófono y puedes conversar con Javier. Gracias, Agustín. ¿Se me escucha bien? Se escucha perfecto. Sí, escucho muy bien. Sí, muchas gracias. Genial. Bueno, gracias por darme la palabra. Entrando un poco en esto de que el Internet está como en todos los aspectos de nuestra vida en este momento, me surgió la conexión con el trabajo ahora, ¿no? O sea, como muchas personas pasamos a video trabajar desde casa, o tecno trabajar, y cómo eso también se volvió una herramienta de precarización laboral, porque uno ahora tiene que pagar el internet de su casa, la luz, todo lo que conlleva armarte un escritorio dentro de tu casa. Si te has planteado tú, Javier, en algún momento esta cuestión en particular, y qué opinión tenés al respecto, si se está utilizando también esto como forma de precarización laboral. Sí, completamente cierto. Yo recomiendo sobre el tema de la precarización la lectura del libro de Remedios Zafra, que fue premio Anagrama en el 2017,
ella es una gran experta en ciberfeminismo y en redes, y entonces ella trató muy, muy a fondo hasta qué punto esta ilusión que se produce en las redes sociales en concreto, de que una persona se va a poder ganar la vida como bloguero, como influencer, etcétera, en Internet, ¿no? Entonces, esto da lugar a una precarización total de esa nueva modalidad de trabajo, que es efectivamente el teletrabajo. Ese libro es muy aconsejable, se titula El entusiasmo, está editado en Anagrama. Bien, pero yendo a la telefonía, vamos a ver, tenemos que tener presente también que en los celulares, hoy en día, cuando nos contestan robots, y con esto hablo muy poco de robots, pero, o sea, cuando uno llama a un teléfono celular, a un determinado teléfono, normalmente a uno le contesta un robot, o a lo sumo le contesta una persona que aquí en España suele trabajar en Marruecos, o suele trabajar en América Latina. O sea, en América Latina son ecuatorianas, mayormente mujeres, o son colombianas, uruguayas, que yo sepa no, en cambio, pero en España las teletrabajadoras o tecnotrabajadoras de la telefonía están ubicadas en países no en donde los costes salariales son mucho menores que en España, y por lo tanto esta desubicación que hacen las empresas, eso es un efecto enorme de precarización del trabajo. O sea, es decir, que efectivamente, porque esa empresa en un momento dado emplea igual a 10.000 personas para operar con Vodafone España, o me da igual, o con Telefónica España, pero luego a continuación resulta que en Filipinas surgen otras, es más barato todavía, de repente esa empresa se va y 10.000 personas que se van literalmente al paro, ¿no? Es decir, que la desubicación de las empresas y por lo tanto la capacidad de mover los puestos de trabajo de un país a otro y de una región a otra, eso da lugar a una precariedad todavía mayor, o sea, todavía mayor, siendo cierta la precarización que ya existe del trabajo, y precisamente por eso, digamos, eso es tecnopoder, o sea, es decir, que en un momento dado, esta misma plataforma que estamos usando, ahora pues usará el servidor, igual el servidor está en Montevideo, el que estamos usando, pero igual está en un satélite de telecomunicaciones dentro de 10 años. Y entonces en el momento en que esté el servidor en el satélite de telecomunicaciones, entonces ya los señores del aire serán señores del aire en el sentido literal del término, ¿no? Porque desde el aire será como nos controlen. Y por ahí va las tecnologías 5G. Las tecnologías telefónicas 5G van claramente ya a controlar desde las alturas y a controlar y sin duda a facilitar, yo no niego las ventajas de todas estas tecnologías, facilitarán el teletrabajo, pero controlando los datos y controlando estrictamente. El teletrabajo se puede controlar al detalle cuántos minutos está uno trabajando y cuántos minutos está uno jugando a las cartas o haciendo otra cosa, ¿no? El control del teletrabajo es mucho mayor que el del trabajo presencial, ¿no? Y sin embargo se paga menos, y las infraestructuras tecnológicas las aporta el propio trabajador. Es una explotación en un grado muy superior al de la explotación del trabajo industrial tradicional. Y sin embargo, no suscita indignación. Entonces, pues a mí me sorprende, y es por la fascinación emocional que este entorno donde estamos hablando suscita. Javier, tengo una cantidad de mensajes de estudiantes que creen que soy un robot, pero voy a tratar de recoger todo lo que están diciendo. Me manda mensajes por WhatsApp, por mail, pero voy a concentrarme en el chat. Yara Viera concuerda con lo que acaba de decir Camila respecto al tecnotrabajo. Pero además, Carmela Fernández, voy a leer textualmente, dice que este tema me recuerda un capítulo de Merlí, del que habla de la necesidad de ser parte de las redes sociales, ya que si no sos parte de este entorno, parece que no existís. ¿Cómo vemos esto? Bueno, hombre, Agustín, yo esto lo escribí en el año 94 en mi libro Telépolis, ¿no? En aquel momento yo decía, o sales en la televisión o no existes, ¿eh? Y ahora exactamente, o estás en la red social o no existes, o sea, literalmente, o sea, y por eso la importancia enorme de lo que se llama la visibilización.
En este momento, la lucha por estar visibilizado en las redes sociales, en televisión, en los medios, la existencia depende de eso. Pues bien, lo veo, a esto lo llamo yo tecnoexistencia. O sea, yo no tengo la menor duda de mi propia existencia como organismo, como cuerpo, ni la menor duda de mi existencia como persona, como ciudadano, en concreto en España o en concreto en el País Vasco, ¿no? Pero en cambio, en tanto tecnopersona, el modo de existir una tecnopersona depende de su grado de visibilización. Hay tecnopersonas que son de clase claramente superior, o sea, que son, pues eso, los famosos en la red, los grandes influencers, los que tienen millones de seguidores, con lo cual yo ahora mismo estaba viendo hace un rato aquí en España a alguien, bueno, a Santiago Segura, a un director de cine que yo creo que será conocido incluso de la serie de Torrente en Uruguay, igual se vio por allá. Entonces decía, yo es que tengo, mi Twitter tiene 3 millones de seguidores. ¿Yo cómo voy a renunciar a eso? Si en cuanto yo anuncio que mi próxima película en Twitter, efectivamente tengo a cambio muchos tuiteros me dicen que qué barbaridad, qué tonterías digo, tengo que soportar, pero tengo 3 millones de personas a los cuales les hago la publicidad yo directamente, ¿no? Entonces, este es un poco el tecnopoder, o sea, la capacidad que tiene una persona, una tecnopersona, bien entendido, que ha sabido visibilizarse y tener una influencia grande sobre un sector de población, tiene un poder enorme sobre esas personas porque conoce sus gustos, conoce sus aficiones, conoce sus emociones y ya, si es el gestor de la red, si trabaja para Facebook, por poner un ejemplo, y efectivamente ha hecho el análisis emocional del perfil emocional de tal usuario, de tal otro, entonces que prácticamente lo conoce mejor que su padre, que su madre, que su novio y que su novio, emocionalmente hablando. Y eso entiendo yo que es invadir la intimidad, no solo la privacidad. O sea que ahora tú y yo estoy en mi casa y se puede ver allí al fondo, digamos, mi biblioteca y yo estoy viendo tu casa, eso es privacidad. Pero lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo y las emociones que yo estoy sintiendo, hombre, las puedo expresar, pero la red, el gestor de Zoom no las conoce. Pero, sin embargo, es lo que les interesa de verdad. O sea, la auténtica mercancía que ellos buscan son nuestras emociones, nuestro modo de pensar, y precisamente por eso es imprescindible defender la intimidad y tener derecho a la propia persona, a la intimidad de la propia persona, y que no todo tenga que ser visibilizado. Estoy claramente en contra de Zuckerberg cuando dijo que la privacidad había desaparecido y viva la transparencia. Un ser humano no debe ser transparente. Un ser humano tiene muchos pliegues, es complejo, tiene una intimidad, y tiene unos recuerdos, tiene unas emociones y tiene derecho a su intimidad y hay que respetar estrictamente ese derecho a la intimidad, por ejemplo, por motivos religiosos. Las emociones que siente al ver el crucifijo, por volver, eso hay que respetarlo estrictamente porque forma parte de la dignidad y la libertad de la persona. Javier, yo postergo una cantidad de preguntas propias que te voy a mandar por mail y voy a traer 2 comentarios más porque nos faltan 5 minutos nada más. Jorge Rasner, en relación con los planteos que hizo Camila y que tú respondiste, puso una sola palabra, tecnofordismo. Y por otro lado, Nicolás, tecnofordismo. Ford. Sí. Tecnofordismo, claro. Sí, Completamente claro. de acuerdo, tecnofordismo, sí. Tal cual. Y después, Nicolás Bonilla, estudiante, hace esta pregunta que quiero leerte porque me gusta mucho la atención que están prestando y les pido a todos que manden las preguntas por chat, no me manden al mail y al WhatsApp porque es imposible atender, estoy tecno distraído en este momento. Me dice Nicolás Bonilla, ¿cómo ve la tecnología 5G, de la cual se recomienda por su velocidad y por muchas otras cosas positivas que trae, pero también el riesgo en ciberseguridad, donde países como Estados Unidos, Australia y Japón la rechazan por los problemas de espionaje que trae la misma? Dime, Javier. Bueno, claro, efectivamente, sí. En este momento la tecnología 5G procede de China. O sea, parece que donde están más avanzados tecnológicamente en 5G. Entonces, así como desde las tecnologías 4G, las grandes compañías norteamericanas han espiado a
todo el mundo, a quien les ha dado la gana, ¿cómo no van a tener una tecnología 5G que ellos no controlan? Porque entonces serán espiados, eso no cabe la menor duda. O sea, precisamente esa es la gran batalla en este momento. La batalla no es entre los gobiernos, el chino y el estadounidense, sino la batalla fundamental que hay, a mi entender, en nuestra época, es tecnológica, y en concreto, el quién domina las tecnologías 5G y si ese dominador, ese gran señor del aire, sería un gran señor del aire, respeta los derechos humanos o no, esa es la cuestión. Entonces, mi postura al respecto es empoderamiento de los usuarios. Yo no me niego a usar la tecnología 5G siempre que quien me preste el servicio 5G me reconozca cuando yo pincho acuerdo, me reconozca unos derechos y me dé un modo de defender esos derechos en el dominio al cual me da acceso, en el servicio al que me da acceso. Es decir, gestión pública y basada en derechos humanos de la tecnología 5G. En lugar de, digamos, demonizar la tecnología 5G, entonces, y si no, uno no usa, se niega, pero se niega a usar la tecnología 5G porque no quiere ser dominado y porque defiende sus derechos como ciudadano. Esa es mi postura personal. Javier, se nos está terminando el tiempo, queda poco más de 1 minuto, 2, y hay una pregunta estupenda de Oriana Otero que respecto de lo que planteaba Carmela, resume cuáles son las razones de esta necesidad de tecnoexistencia que se encuentra implantada en la sociedad. ¿Qué es lo que nos impulsó a esta noción de ser tecnoexistente o no existir en la realidad? Yo te hago esta otra pregunta, ¿cómo hacemos para responder esto si nos queda 1 minuto, Javier? ¿Hay algún lugar donde mis estudiantes se puedan comunicar contigo? ¿Hay un lugar de debates del libro Tecnopersonas que yo pueda compartir con todos para que te escriban? ¿Cómo hacemos con todas las preguntas que están viniendo? Aquí alguien me pregunta dónde puedo encontrar el libro. ¿Cómo hacemos con este alboroto que provocaste en Uruguay? Bueno, vamos a ver, en el Cuaderno, es una revista digital de cultura digital, hay un foro de debate abierto, pásale la dirección y a mí en cualquier caso pasarles mi correo electrónico. Yo siempre respondo por correo electrónico, o sea que sin problema ninguno. Y hombre, ya lo de conectarme ya por Zoom, etcétera, prefiero evitarlo por un motivo muy sencillo. En Europa el correo electrónico sigue estando protegido, no pueden entrar en los contenidos. Mientras se termina, Javier, se termina. Una videoconferencia sí entran en los contenidos. Muchísimas gracias, Javier, se está terminando y no sabes cuánto te agradezco. Ha sido realmente una ebullición de los estudiantes con las preguntas y espero que podamos seguir el diálogo, que sigamos el diálogo a través de ese link que tú me estás indicando.